Lo que realmente marca la diferencia es que apliques todo lo que tú ya conoces de tu industria, proyectos y procesos en inglés y puedas aterrizarlo a la realidad latinoamericana. Have you ever realized that every job in the world runs either on a project or a process? If you understand both, you can do anything. And if you can explain both in Spanish, you can work anywhere. Let's talk about that. En mis clases siempre menciono que todo trabajo se puede entender como un proyecto o un proceso. No importa si eres médico, ingeniero, profesor, trabajas en una compañía de delivery o gerente de una farmacia o donde sea, al final todos trabajamos con costos, tiempos y alcances. Y entender esa clasificación de proyectos y procesos para tu trabajo te ayuda a organizar mejor tus tareas y también a comunicarlo mejor en español. Primero entendamos cuáles son las definiciones de proyectos y procesos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para llevar a cabo un producto, un servicio o un resultado único. Tiene un principio y un final bien definido. Su culminación puede tener como resultado el alcance de los objetivos en el mejor de los casos. Las etapas de un proyecto son inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. ¿Qué es un proceso? Un proceso es una secuencia organizada de acciones, pasos o actividades diseñadas para alcanzar un objetivo específico. Tienen un comienzo, pero no tienen un fin. ¿Cuáles son las etapas de un proceso? Planificación, organización, dirección, control. Son circulares. ¿Cuáles son ejemplos de proyectos? Construir un edificio, lanzar un nuevo producto, diseñar un nuevo software. ¿Cuáles son ejemplos de procesos? Revisar la calidad, atender clientes, procesar pagos. La diferenciación mayor entre proyectos y procesos es que los proyectos buscan hacer un cambio y los procesos buscan la estabilidad. Ejemplos reales de ambos. Un médico hace una cirugía, que es un proyecto, pero también atiende personas todos los días, que son procesos. Un ingeniero construye una planta minera y después de eso otro ingeniero se preocupa de mantener la operación. Un diseñador crea una nueva aplicación y otro profesional se preocupa de ver las estadísticas semanales de esa aplicación. Como puedes ver, todo trabajo funciona con proyectos y procesos. ¿En tu trabajo o en tu emprendimiento funcionan con proyectos o procesos? Respóndelo en los comentarios para tener un feedback de parte tuya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el español? Todo profesional, sin importar la industria, trabaja con proyectos y procesos. Ya lo vimos. Muchas veces se tiende a pensar que cuando uno contrata un coach de español es para que le enseñe el vocabulario de una industria en particular. Y eso es solo una parte de tu proceso de aprendizaje. Recuerda que vocabulario para tu industria puedes encontrar en cualquier parte de la internet. Lo que realmente marca la diferencia es que apliques todo lo que tú ya conoces de tu industria, proyectos y procesos en inglés y puedas aterrizarlo a la realidad latinoamericana, entendiendo que hay diferencias culturales y comunicacionales. Y por supuesto, en mis clases también trabajaremos con las interpretaciones de algunos conceptos que no se pueden traducir directamente. Eso va a depender de ti, de mí y de tus necesidades particulares. Debes recordar que tu trabajo no solamente es la técnica de realizar algo, tu trabajo también tiene mucha comunicación. Y si ya te comunicas muy bien en tu idioma original, el inglés, y tienes que hacer lo mismo en español, tiene una complejidad diferente. ¿Cómo suma mi experiencia en tu aprendizaje del español para tus negocios o tu profesión? Tú puedes saber mucho de los proyectos y procesos en tu país de origen, pero si no sabes aterrizarlo a la realidad latinoamericana, de Chile, Perú o el país al que vayas, algo puede salir mal. Imagina que te enviaron de tu país a trabajar a Chile y un día estás en tu oficina y llega un trabajador tuyo a comentarte un problema muy mundano. Ese problema mundano significa que lo atrasa todos los días o que no puede terminar sus tareas, etc. Ese problema no lo podrás entender si en tu realidad social o de país jamás lo has vivido. La realidad de un país, por muy grande o pequeño que sea, es muy diferente a la de otra, incluso en países limítrofes. Lo que ocurre en México y Estados Unidos es un ejemplo muy latente. Lo que ocurre entre Corea del Norte y Corea del Sur es otro ejemplo muy latente. Digo esto para que entiendas que si vas a un país nuevo no es solo la técnica de tu profesión la que vas a aplicar. Es la comunicación, es adaptar lo que tú conoces, es adaptarte al contexto social, económico del lugar en el que vas a trabajar. Otro ejemplo, un colega se acerca a revisar el proyecto contigo y te comenta lo siguiente: este proyecto lo crearon en tu país, ¿cierto? Sí. Bueno, en Chile no tenemos esas maquinarias para poder
al hacer la colocación de ese equipo. Tenemos que construir una. Significa que tenemos que probar esa máquina que construiremos en vacío, significa probarla con carga, significa pedirle permiso al cliente para poder ocupar esa máquina, significa poder gestionar con prevención de riesgos del cliente y de nosotros para poder trabajar con esa máquina y un sinfín de cosas más. Como puedes ver, eso significa atrasos en el proyecto, que es tiempo, y va a significar costos que van a variar en el proyecto. Es justamente esta experiencia la que yo traigo a las clases. Aterrizar un proyecto o procesos a la realidad de un país latinoamericano, además del vocabulario, además de la jerga, además de cómo comportarte, cómo hablar en las reuniones, además de las palabras que no puedes decir en un proyecto. Entender la realidad del país en el que trabajas va a ser siempre un activo para ti. Haber trabajado en minería, en proyectos de pavimentaciones, en proyectos de calles, en proyectos de urbanización, en obras civiles, tener mucha gestión con los clientes, tener mucha gestión con estamentos gubernamentales, tener mucha gestión con las municipalidades o con el Serviu o con el Minbu, hacen que yo pueda sumar siempre al proyecto o proceso al que tú quieras participar, en Chile particularmente o en cualquier lugar de Sudamérica, entendiendo cómo funcionan los gobiernos y los países en los que tú quieres participar. No olvides darme tu poderoso like, suscribirte a mi canal, compartir este video, ver las listas que tengo de reproducción en mi canal también y disfruta mi contenido tal como yo lo estoy haciendo ahora. So, if you understand projects and processes and now you want to express all that knowledge naturally in Spanish, I can help you do exactly that. Let's build your fluency, just like any successful project, with budget, time and scope. See you in the next one.